Porque el rey anterior que había, o que hubo, el rey anterior, no hizo lo recto, Acab, sino que hizo lo malo delante de los ojos de nuestro Señor. Pero Ezequías, dice la palabra, que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Vamos a orar primeramente para que el Señor sea ministrando, su Espíritu Santo sea hablando a través de mí. Padre amado, en el nombre de Jesús, ponemos esta tu palabra delante de tu presencia, Señor, para que tú nos seas enseñando, Señor, tú seas instruyendo nuestro espíritu, Señor, tú seas equipándonos, Señor, y enseñándonos, Padre, para poder ser esos discípulos e hijos tuyos que tú anhelas que seamos, Señor, y que podamos ser obedientes a cada palabra que aquí se da, Señor, es para que la pongamos en práctica y es para que tu corazón podamos agradar, Señor, porque ese es nuestro sentir, ese es nuestro anhelo, agradarte a ti, Señor. Te pido a ti, Espíritu Santo, que tú sigas tomando el control de la reunión y también de mi boca, de todo mi ser, para poder llevar, Señor, lo que está en tu corazón, ser un intérprete fidedigno de lo que tú quieres entregar a esta iglesia, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ya vamos a leer entonces Segunda de Crónicas 29, verso 1 al 4. Dice así: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó sobre Israel o en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo, que dice la palabra, lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Amén. Él hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Quiero que pueda poner una gráfica ahí, que yo hice del PowerPoint. Vamos a ver algunos aspectos. Esta es, claro, ahí, si la puedo ampliar un poquito para que se vea. Ahí. La prédica de hoy día es esto: restaurando nuestro altar. Así se llama, ¿ya? En esa gráfica que dice que nosotros debemos tener, hay cinco pasos que vamos a ver aquí, a través de la palabra, a través de lo que hizo el rey Ezequías. Son estos 5 pasos, que esto es para que lo puedan anotar. Tiene que haber en nosotros un renuevo espiritual. Entre paréntesis puse una restauración en nuestras vidas. Lo vamos a ir viendo esto igual, ¿ya? Así que no se preocupen, va a estar acá harto rato puesto esto, pero es para que ustedes puedan entender los 5 pasos que debemos hacer para agradar el corazón de nuestro papá. Segundo paso, para restaurar nuestro altar debemos tener una limpieza espiritual en nuestra vida. Y para hacer esa limpieza nosotros debemos renunciar a cosas que hay en nuestro interior. Hay cosas que al Señor no le agradan, que nosotros tenemos. A veces tenemos hasta cosas ocultas y al Señor no le agrada esas cosas y debemos renunciar. El tercer paso es hacer un pacto con Él. Es hacer un compromiso con nuestro Señor. Un compromiso no con esta iglesia ni conmigo. Es un compromiso con Él. Si ustedes se comprometen con Él, se van a comprometer con todo lo que vamos a hacer aquí en la iglesia. Pero el compromiso es con Él. Amén. El cuarto paso es una santificación. Debemos vivir una vida en santidad, nosotros todos. Y el quinto paso es una adoración. Lo vamos a ir viendo acá en la palabra. La adoración, siempre yo he dicho, tiene que ver con obediencia. La adoración no es este momento, es parte de la adoración, esto que hacemos aquí, de levantar nuestras manos, de cantarle a Él. La adoración tiene que ver con
obediencia. Tiene que ver con obedecer a Dios. Tiene que ver con que yo doblegue mi voluntad y haga su voluntad. Como le pasó a Jesús en el Getsemaní. Su máxima expresión de adoración de Jesús, ¿cuál fue? Que no se haga mi voluntad, dijo, sino la tuya. ¿Y cómo estaba Jesús? Estaba de rodillas y estaba sudando sangre, ¿cierto? Bueno, era un momento de presión y todo, pero su máxima adoración fue el obedecer los designios del corazón de su papá. Y eso tenemos que hacer nosotros también. Vamos a ir desglosando algunos de estos aspectos, ¿ya? En Segunda de Crónicas, como dije yo recién, 29, vamos a leer el 3 y el 4, que tiene que ver con el primer punto que vimos ahí, que dice renuevo espiritual o una restauración. Dice la palabra en el 29, 3 y 4. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, y los reunió en la plaza oriental. ¿Qué dice la palabra que hizo en el 3? Abrió las puertas de la casa de Jehová, ¿y qué dice? Las reparó, las restauró. Por eso el primer punto que hablamos recién es la restauración. Tiene que haber un renuevo espiritual en nuestra vida. Y ahí sale en un costado un versículo bíblico, ¿cierto? En el anterior, para que lo pongáis. En el anterior sale un versículo bíblico, no sé si lo alcanzó a notar. En el otro gráfica dice Romanos 12:2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿cierto?, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis, no se amolden. ¿Se acuerdan que yo les he enseñado la palabra conforméis? Significa amoldar. No se amolden a este sistema en el cual estamos viviendo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no se amolden a este sistema de vida. Más bien ustedes, dice el Señor, nosotros debemos leudar a los demás con nuestra vida, con nuestro testimonio, con el cristianismo. Amén. Entonces, la primera parte tiene que ver con un renuevo espiritual. Debemos ser renovados, como dice la palabra. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, vivo, santo y agradable a nuestro Señor. Y después dice, transformados por medio de la renovación. Tenemos que ser renovados en Él. La segunda parte dice, en Segunda de Crónicas 29, del 5 al 8, dice así, y les dijo a los levitas, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, que dice, la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, y no quemaron incienso ni sacrificio, ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, dice, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. ¿Qué pasó aquí? El rey anterior, para que ustedes entiendan lo que está pasando aquí, por eso Ezequías hizo lo recto, porque el rey anterior había mandado a cerrar el tabernáculo. Ya no se quemó incienso, ya no se ofreció más holocausto. ¿Por qué? Porque el rey anterior hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Se dejó guiar por su carne, se dejó guiar por todo lo que
tras otros dioses, fue y fornicó con otros dioses, adulteró. Acab hizo eso. En cambio, el rey Ezequías dice que él mandó a reparar, a restaurar, y que decía claramente a sacar toda la inmundicia, porque estuvo muchos años, el santuario del Señor cerrado. Y quién sabe aquí de que aunque una casa, supongamos que este lugar nosotros lo cerramos por 20 años, este lugar se ensucia, ¿sí o no? Si nadie entra a este lugar se va a ensuciar, se puede llenar hasta de ratas, de pulgas, de lo que sea. Por eso dice que él mandó a reparar el templo, mandó a restaurar, mandó a sacar toda la inmundicia que estaba dentro de ese lugar, del templo. Por eso es que estamos hablando de los primeros 2 puntos. El primer punto es un renuevo espiritual que tiene que venir a nuestra vida y una limpieza espiritual también. Veamos, sigamos más adelante. En el verso 29:10. 29:10. Miren lo que hizo Ezequías. Ahora pues, yo he determinado, dice Ezequías, hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros, ¿qué dice? El ardor de su ira. Él fue e hizo un pacto con Dios, porque Dios estaba enojado. ¿Por qué? Porque habían mandado a cerrar el templo, porque el templo estaba sucio, estaba inmundo. Entonces el Señor mandó a este varón de Dios, a este hombre de Dios, a este rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor, a reparar, a limpiar. Y después dice que hace un pacto con Dios para poder que la ira del Señor no llegue al pueblo de Israel. O sea, ¿qué hizo él? Intercedió a favor del pueblo. Nosotros, cuando uno lee la Biblia, tiene que ir viendo, esto no es solo una historia que pasó. Uno tiene que ir viendo de qué se trata para el día de hoy. Hoy en día, ¿quién es el templo del Espíritu Santo? ¿Este lugar físico? ¿O somos nosotros? Entonces, ¿qué el Señor nos está diciendo con esto? Que tenemos que arreglar nuestros altares delante de su presencia. Porque ahora yo soy el altar. Lo que decía en Romanos 12:2. Así que pues, hermanos, decía Pablo, no os conforméis a este siglo, sino más bien sean renovados, restaurados. Tiene que haber un renuevo espiritual en nosotros. Y ahora nosotros somos el sacrificio. Dice, ustedes presenten ahora sus cuerpos, dice, sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Ahora yo soy el sacrificio. Antes teníamos que poner un becerro engordado, ¿cierto? Y ponerlo ahí para sacrificarlo. Y para que Dios levantara un holocausto, y si ese olor era un olor fragante o un holocausto grato delante del Señor, el Señor se agradaba y perdonaba mi pecado. Ahora no tenemos necesidad de eso, porque Jesucristo vino y dice que rasgó el velo de arriba abajo, y ahora nosotros tenemos libre entrada al trono de Dios. Y el Señor nos perdona y nos limpia. Se hace un doble trabajo. Nos perdona nuestros pecados y nos limpia delante del Padre. Entonces, por eso nosotros debemos estar agradecidos al sacrificio de Jesús. Por eso yo a veces estoy acá adelante y yo me quebranto. Y no es que me quebranto porque quiero impresionarlo a ustedes. No, yo me quebranto con Él, por todo su amor que Él ha derramado por mi vida, por su vida, por esta humanidad, que cada día le da cada vez más la espalda a Dios, con leyes que sacan los países, que son leyes totalmente en contra de la voluntad de Él. Es como que vituperan la sangre de Cristo, la escupen la sangre de Cristo, pisotean la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo no se merece.
ser vituperada por nosotros los hombres. Él dio su sangre preciosa, dice la palabra, esa sangre carmesí, esa sangre preciosa. Él la derramó para esto, para perdón de nuestros pecados. Porque por eso se sacrificaban, se tenía que cortar el cordero, o sea, el cordero o el becerro engordado, y esa sangre que caía era señal de que el Señor iba a perdonar al pueblo. En cambio ahora tenemos, el Señor hizo el sacrificio una vez y para siempre, dice. Él fue el sacrificio. Él tomó todos los pecados, Él tomó todas las enfermedades. Por eso la palabra, cuando nosotros vamos y oramos por alguien, lo decimos, y en el nombre de Jesús eres sano por las llagas de Jesucristo. Porque eso dice la Biblia. Porque somos sanos, somos limpios por la sangre del Cordero Santo de Dios. Por eso uno tiene que estar agradecido a Él y no vivir esta vida ignorando al Señor. No vivir esta vida, es más importante mi trabajo que Él. Es más importante mis hijos que Él. No. Él tiene que ser el primero, siempre, siempre, siempre en mi vida, siempre. No es más importante que mi esposa. Él tiene que ser el primer lugar. Luego mi familia. Y luego mi trabajo, lo ministerial o la iglesia, lo que sea que hagamos acá. Pero en primer lugar siempre tiene que ser Dios. Siempre. Siempre. Porque Él se lo merece. Amén. En este mismo Primera de Crónicas 29 del verso 15 al 19. Esta es ya la cuarta parte, la santificación que viene. Dice el 15. Estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio, la casa de Jehová, y de allí los levitas lo llevaron fuera al torrente de Cedrón. Y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar, el holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. ¿Se dan cuenta de lo que hicieron los levitas? ¿Quién eran los levitas? Los sacerdotes, los que ministraban en la presencia del Señor. Y ellos limpiaron todo, los utensilios, todo, desde afuera, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Limpiaron todo. Y en nuestra vida tiene que pasar lo mismo. Tiene que haber una limpieza. Tenemos que restaurar el altar delante del Señor. Sino que muchas veces en nuestro altar hay mucha inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros solamente el hecho de escuchar algún chisme, esa persona que trae basura, vamos, yo soy el chismoso y yo traigo basura y yo le hablo a ella y ella me presta atención, yo la lleno de inmundicia a ella. La inmundicia que yo tengo se la transfiero a ella.
solo con el hecho de escuchar un chisme, solo con el hecho de yo hablar mal de mi hermano, yo estoy ensuciando su vida. Yo al hablar mal de él, y te hablo a ti, de él mal, yo lo ensucio. Y te ensucio a ti. Pero yo soy el que estoy más contaminado, porque a mí me gusta hablar mal de la gente. Y al Señor a esas personas no le gusta. Entonces nosotros a veces estamos llenos de suciedad adentro, porque a veces somos envidiosos, somos celosos, no nos gusta que el otro prospere. Entonces toda esa suciedad se va metiendo en nuestra vida, y cuando hay falta de perdón también nos ensuciamos. Yo no perdono a mi hermano o a mi hermana porque me hicieron daño, y yo me ensucio. Eso es lo que está hablando aquí la palabra para nuestros días. Por eso el rey Ezequías tuvo que mandar a limpiar toda la inmundicia. Nosotros igual tenemos inmundicia en nuestro interior. Al ver alguna película de alto calibre, sexual, a los hombres nos entra todo por la vista. Al mirar a una mujer en la calle que va pasando con muchas curvas y al hombre se le van los ojos, el hombre empieza a pecar y se empieza a ensuciar. Porque eso no solo me pasa a mí, le pasa a todos. Por eso la palabra habla de que hay que limpiar los ojos con colirio del cielo y hacer un pacto con Dios como hizo Ezequías. Decir, Señor, perdóname, limpia mis ojos con colirio, porque quiero, Señor, verte. Porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. El Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, si yo quiero entrar al Rey, tengo que estar limpio. Yo siempre he dicho, el hombre peca mucho con la vista, la mujer con la lengua. Entonces debemos tener cuidado. La palabra habla del rey el rey David, dice que era un hombre prudente en sus palabras. Debemos aprender de la palabra, de hombres y mujeres de Dios que salen en la Biblia. Nosotros siempre nos estamos contaminando con cosas. A veces hasta por ver alguna novela que tiene, a veces yo veía, o sea, yo no veía, pero sí algunos capítulos de esa, ¿cómo se llama? Soltera otra vez, una vez. Y yo estaba viendo eso, que es antigua esa, ¿no? O en la mayoría de las novelas, ¿cuál es la trama de las novelas? Que se engañan, y después uno sufre con el que lo engañaron, y después el otro, no, está bien que lo haya engañado, que se meta con el otro. Traiciones, inmoralidad sexual, y todo eso vemos. ¿Y eso te edifica o no te edifica? No nos edifica. Y nos vamos ensuciando. Entonces por eso el rey Ezequías acá mandó a limpiar. Y nosotros también debiéramos hacer lo mismo en nuestras vidas. Tenemos que limpiar el templo, porque este templo es santo. Este es el templo del Espíritu Santo, decía el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Así decía el apóstol Pablo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo está tu templo? ¿Cómo está tu altar delante del Señor? ¿Cómo está tu altar? ¿Está limpio? ¿Está sucio? ¿Está más o menos? Entre un poco limpio, un poco sucio. Al Señor le quiere que nuestro altar esté totalmente limpio, renovado, santificado delante de su presencia. Que en nuestro altar nosotros podamos entrar y adorarle a Él. Y entregarle nuestra mejor adoración y quebrantarnos delante de su presencia. El Señor anhela la restauración de nuestro altar. Veamos la última parte de el verso 26 al 29. Y los levitas, dice,
estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompeta. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas, los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud que hacía, adoraba. Y los cantores cantaban. Y los trompeteros sonaban las trompetas. Y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, ¿qué hizo el rey? Se inclinó el rey y todos los que estaban con él. ¿Y qué hicieron? Adoraron. Adoraron a nuestro Dios. Entonces vuelvo a poner la gráfica, querido. Adoraron al Señor. Nosotros debemos, primeramente, tener un renuevo espiritual en nuestra vida. Restaurar nuestro altar delante del Señor. En Romanos 12:2, que ya lo leímos, ahí dice. Segundo lugar, debemos tener una limpieza espiritual, una renuncia a cosas que aún tenemos en nuestro interior. Renunciar delante del Señor a la falta de perdón, sacarlo de nuestro ser. Renunciar a que yo ame más las cosas de este mundo que a Él. Renunciar, sacar de nuestra vida todo lo que a Dios le desagrada. Salmo 51:7 habla de eso. Como David en el Salmo 51:7 habla de esto. Acá dice, Salmo 51:7. No lo busquen ustedes, yo nomás se los voy a leer. Mire lo que dice la palabra del rey David. Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Imagínense la oración de David. Así debiéramos orar nosotros, con esta convicción. En el espíritu está orando él, no está orando en la carne. En el espíritu, él dice: crea, oh Dios, en mí. Crea, por favor, Dios, hazlo. Lo necesito. Está renunciando. Crea en mí, dice, un corazón limpio. Un corazón nuevo, un corazón puro, que no vuelva a mirar a las mujeres de esa manera, que no tenga este mal pensamiento contra ese hermano, contra esa hermana, contra ese pastor, no importa que me haya hecho daño, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Eso tiene que salir, no puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente, dice el Señor. Yo tengo que bendecir, no puedo maldecir a nadie. Tengo que bendecir. Por eso hay que renunciar. Y después debemos hacer un pacto, un compromiso con Él. Decirle: Señor, hasta aquí. Ya no más de mi carne. Por eso cantamos alabanza aquí que decimos: ya no quiero más de mí, menos de mí, más de ti, Señor. Por eso yo hablo tanto aquí de intimidad. Porque solo en la intimidad, cuando yo tengo intimidad con Dios, cuando yo me meto en intimidad con Dios, el Señor empieza a revelar lo que hay dentro de mí y lo empieza a sacar a la luz, no para avergonzarme. Me dice: es que esto no me gusta de ti, hijo, esto no me gusta de ti, hija, no me gusta esto. Él no viene para condenarnos, Él nos dice: cambia de actitud, hijo, cambia de actitud, hija, porque yo te amo. El padre que ama disciplina a su hijo. Así dice la palabra. El padre que ama disciplina a su hijo. El padre que ama disciplina a su hijo.
Entonces necesitamos hacer un compromiso con Él. Necesitamos que el Señor tome las riendas de mi vida y tome cada área de mi vida, cada área de nuestra vida. Nosotros entregarle nuestra vida a Él. Por eso hay veces que nosotros de repente caemos en ciertos pecados recurrentes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no le hemos entregado esa área débil. Hay que entregarle todas las áreas de nuestra vida a Él, porque no te pertenecen a ti. A veces yo sufría mucho por mi área sentimental. Antes sufría mucho porque o siempre me engañaban o yo hacía el daño. Hasta que un día estaba solo en la habitación llorando y le dije: Señor, perdóname. Y Él me dijo: es que tú no me has entregado tu área sentimental nunca. Llevas tantos años en la iglesia y no me la has entregado nunca. Y yo tuve que pedir perdón, arrodillarme, llorar. Y le dije: Señor, ahí está mi área sentimental, te la entrego. Ya no quiero sufrir más, porque yo sufro porque he tomado malas decisiones en mi área sentimental. Y por eso sufro. Porque no te he preguntado a ti cuál es la persona correcta. Y cuando le entregué mi área sentimental, ¿saben qué pasó? Me entregó a Giselle. Porque ella era la que el Señor tenía preparada para mí. Pero mientras yo no se la entregué, el Señor no me podía entregar a Giselle, mi esposa. Pero cuando yo se la entregué llorando, Él me dijo: entrega a tu Isaac, entrega a tu Isaac, entrégalo. Cuando yo le hice caso, el Señor le dio la visa, porque era imposible que le dieran la visa. No podía venir a Chile ella. Y se la negaban una, y se la negaban segunda vez, y se la negaban por tercera vez, y se la negaban. Hasta que cuando yo la entregué, fue algo sobrenatural. Porque ya habíamos desistido, no de estar juntos. Yo dije: bueno, algún día vamos a poder estar juntos, y yo triste, y ella triste en su país. Y cuando yo le entregué eso al Señor, esa noche, 2 días después, ella me llama y me dice: me llamaron de la embajada de Chile y quieren que vaya porque me van a sellar el pasaporte. ¿Cómo fue eso? Porque yo le entregué mi área. Se la entregué llorando. Se la entregué quebrantado. El Señor, cuando uno, yo siempre he dicho, cuando uno es obediente, el Señor recién desata bendición a tu vida. Porque en la obediencia está la bendición. Cuando yo fui obediente, recién el Señor desató la bendición. Sé obediente al Padre. El Señor va a desatar bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas. Por eso es que hay que ser obediente. Y eso es parte de restaurar el altar. Tenemos que restaurar nuestro altar. En Eclesiastés 5, 4 al 6 dice que es mejor que no prometamos, dice el Señor, si no vamos a cumplir. El Señor dice: no prometas si no vas a cumplir. Porque Él es fuego consumidor, dice la palabra. Fuego consumidor es nuestro Dios. A Él no le gustan los dobles estándares. Es mejor que no prometas y no cumplas, dice el Señor. Porque tú te entrelazas con tus dichos y pecas delante de mí. Así dice la palabra. Pecas. Cuando yo me comprometo con algo y no lo hago, estoy pecando delante de Dios. Por eso dice el Señor: es mejor que no prometas nada a nadie si no vas a cumplir. Si quieres lo pone ahí, para que lo vean los hermanos. Me miran algunos con cara de que es mentira. Eclesiastés, capítulo 5, 5 al 7, para que me crean. Si lo dice la Biblia. También el Señor me reprendió una vez por eso.
Cuando yo estaba en Irán y empecé a llorar, ay Señor, me van a matar. Bueno, pero si tú no me dijiste que iba a dar tu vida por mí. ¿Me prometes algo que no quieres cumplir después? Mejor que no prometas si no vas a cumplir. Así me dijo el Señor. Y ya después yo ya no lloraba por mí, lloraba porque, ay Señor, estoy, ¿ya? Porque no prometas si no vas a cumplir. ¿No? Bueno, ahí búsquelo en su Biblia. Eclesiastés 5:4 dice, lo voy a leer entero mejor, ¿ya? Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6. Cuando a Dios hagas una promesa, no tardes en cumplirla, dice Él, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, dice el Señor. Cumple lo que prometes. El 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Así dice la palabra. O sea, mejor es que no prometamos nada si no vamos a cumplir. Amén. Amén. Vuelvo a la gráfica nomás. Los tengo harto trabajando a los niños, ¿ves? Que llegaron transformados también ellos. Así que ahí van a estar haciendo más cosas todavía. El Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, y con esto vamos a terminar. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, y después del 36 al 39. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. La palabra del Señor dice así. Entonces dijo Elías, ustedes saben toda la historia de Elías, ¿cierto? Que fue y increpó a los 450 profetas de Baal y se fueron a un monte, ¿cierto? Ya. Y ahí él hizo descender fuego del cielo. Pero dice la palabra claramente, mire lo que dice el 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo, ¿qué dice? Se le acercó. ¿Y qué hizo Elías? Y él, ¿qué dice? Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él arregló el altar. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar frente a Dios? ¿Cómo está esa relación íntima, personal con Él, esa intimidad? Él arregló el altar que estaba arruinado. Muchos de nuestros altares están arruinados delante de la presencia del Señor. Y el Señor no quiere que esté arruinado. ¿Y quién lo tiene que arreglar? ¿Dios lo va a arreglar? ¿Quién? Nosotros. Nosotros debemos arreglar el altar. Y ustedes saben lo que hizo, no lo vamos a leer, pero aquí es muy largo, pero dice que él puso 12 piedras, ¿cierto? Hizo una zanja alrededor. E hizo después que vinieran con 12 cubetas de agua y mojaran todo, tanto el altar, la zanja y la leña que había puesto.
para poder sacrificar el holocausto y todo lo que el Señor había dicho que él tenía que hacer. Pero mire lo que dice en el verso 36. Después que hizo todo eso, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Porque le puso Jacob, le cambió el nombre a Israel, ¿cierto? Le cambió el nombre a Israel. ¿Qué significa Israel? Príncipe. Príncipe. ¿Qué más? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob cuando recibió eso? ¿Qué estaba haciendo Jacob? Peleó con el ángel de Jehová. Príncipe que pelea con Jehová. Eso significa Israel. Príncipe que pelea con Jehová. Entonces, dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Viste? Por mandato de él. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que vuelves a ti el ojo, o sea, el corazón de ellos. Entonces dice que cayó fuego del cielo, fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Él es el Dios verdadero. Hizo descender fuego del cielo. ¿Y qué significa que hagamos descender fuego del cielo hoy en día en tu vida? ¿Qué pasa cuando uno arregla el altar de Dios? ¿Qué pasa cuando uno arregla el altar? Aquí lo leímos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cae fuego del cielo. ¿Por qué en nuestra vida no hay fuego de Dios? ¿Por qué en nuestra vida no está esa pasión por Él? Porque nuestro altar está arruinado. Debemos arreglar nuestro altar. Sin fuego no va a haber avivamiento. Los avivamientos son por fuego. Cae fuego en una persona y esa persona enciende a los demás. Y esa persona enciende un país. Eso le pasó a Duncan Campbell allá en Escocia. Eso le pasó a John Wesley en Inglaterra. Eso le pasó a William Seymour en Azusa Street, en California. Eso pasó con los apóstoles. Encendieron ciudades, encendían aldeas. El fuego de Dios cae cuando uno tiene esa intimidad, cuando uno busca y anhela más de Dios, anhela más de Él. Por eso cantamos canciones aquí. Usted no crea que son canciones bonitas. No son canciones para agradarlo a usted. Son canciones que tienen que transformar nuestra vida. Nosotros somos el altar ahora. Ya no necesitamos poner un becerro engordado. Ya no necesitamos poner un cordero. Ya no necesitamos ir ahí al atrio y poner en el altar del holocausto. Ya no necesitamos ahora. Yo soy el holocausto. Usted tiene que ser el holocausto. Arreglemos nuestro altar. Arreglemos nuestro altar como lo hizo Elías. Es la única manera que vamos a salvar a Chile. Si no, Chile, por culpa de la iglesia, va a ser destruido. Porque nosotros estamos aquí entre cuatro paredes, ahí tranquilitos, y somos luz, y entre nosotros nos encandilamos. No somos luz allá en medio de las tinieblas, como el Señor quiere que seamos.
No somos la sal de la tierra. Tenemos que ser sal de la tierra. Tenemos que alumbrar en medio de las tinieblas. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros. Pero nosotros andamos con resentimiento entre nosotros mismos. No puede ser. O andamos con resentimiento. Ay, que tal persona que no me saludó, que no sé, ya no me quiere. Y no me saludan en el día de mi cumpleaños, cualquier cosa. Trivialidades. En vez de estar nosotros conectados con Él. Conectados con Él. Y que cuando nosotros arreglemos nuestro altar, el fuego de Dios va a caer sí o sí. Y tiene que caer el fuego de Dios aquí en medio de nosotros. Tiene que encendernos el Señor. Por eso yo hablé la semana pasada de las 7 iglesias. El mensaje de las 7 iglesias. Has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Vuélvete, dice el Señor. Vuélvete a esas primeras obras que hacías. Vuélvete a esa pasión que tenías por mí. Ya has dejado de orar en las madrugadas. Ya has dejado de ayunar. ¿Por qué? Por estar metido en las redes sociales. ¿Por qué? Por estar metido en la tele. Por estar metido en el trabajo. Tantas horas de trabajo. ¿Y para qué? ¿Para qué tantas horas de trabajo? ¿Para qué? ¿Para qué? Díganme. ¿Para qué? ¿Se van a llevar el trabajo al cielo? ¿Para qué? A veces le dedicamos tantas horas al trabajo y ni siquiera 1 minuto, 5 minutos al Señor. ¿Cuál es tu Dios? Por eso nuestro altar está arruinado. Por eso el Señor necesita hoy en día una iglesia que sea entendida en los tiempos. Por eso estamos hablando del Apocalipsis. Por eso yo voy a seguir hablando del Apocalipsis. Porque la palabra dice: el que persevere hasta el fin, este heredará todas las cosas. Si tú no perseveras hasta el fin, no vas a heredar nada. El que persevera hasta el fin, va a haber gente que va a dejar de perseverar. Y le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente del mundo. Nos está hablando a nosotros. El que persevere será salvo. Así dice la palabra. Que no sean borrados sus nombres del libro de la vida, dice la palabra. El Señor anhela que seamos una iglesia que de verdad lo amemos a Él por sobre todas las cosas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice el Señor, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla en la iglesia. Quiere decir que el Señor puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Por eso el apóstol Pablo decía: cuiden con temor y temblor vuestra salvación. Hay falsas doctrinas que dicen salvos siempre salvos. Son falsas doctrinas, porque aquí el Señor habla claramente. El ángel de la iglesia: el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra dice. Yo no me tengo que aferrar a mis antiguas doctrinas que aprendí. Yo he tenido que deshacerme de todas las doctrinas que aprendí, porque el Señor me está enseñando, el Espíritu Santo. Él me está enseñando. Y yo eso se los tengo que dar a ustedes a conocer. Porque después me va a pedir cuenta a mí el Señor. ¿Por qué no dijiste eso a la iglesia? Yo por eso lo que estoy estudiando, lo que estoy metiéndome en la palabra y en la vida con el Espíritu Santo en intimidad, yo tengo que darlo a ustedes. Los tengo que dar porque yo tengo una responsabilidad frente a Dios. Muchas veces a nosotros nos enseñaron que la salvación no se pierde. Y acá dice el Señor: puedo borrar tu nombre del libro de la vida porque no has arreglado tu altar. Que no nos borre el Señor. Falsas doctrinas que adquirimos de la prosperidad también. Falsos evangelios. ¿Y qué dijo el Señor en Mateo 24? Que lo leímos también, que lo vimos.
que dice, falsos cristos se levantarán, falsos profetas, falsos predicadores, falsos apóstoles, y que van a engañar a muchos, aún a los escogidos. Pero ¿quiénes no van a ser engañados? Los que seamos guiados por el Espíritu. Los que anden en la carne van a ser engañados. Los que andan en dos aguas, entre el mundo y la iglesia, van a ser engañados. Pero nosotros no debemos ser engañados. Debemos buscar a Cristo, buscar su presencia, anhelarlo a Él, enamorarnos de Él. Yo siempre les voy a hablar de intimidad y de enamorarse de Él. Siempre, porque esa es la clave. La intimidad es la clave para no ser engañados y para saber la verdadera doctrina de Cristo. La verdadera, la que Él predicó, la que predicó Juan el Bautista, la que predicaron todos sus apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia en Antioquía. Solo la verdad de Jesucristo. Amén. Vamos a terminar. A pedir que ponga una alabanza. Mientras no arregles tu altar, el fuego de Dios no caerá sobre tu vida. Y necesitamos el fuego de su santidad. Necesitamos el fuego de su santidad. Porque a través de nuestra santificación vamos a llegar a obedecer al Padre. Porque ¿saben qué? El Señor Jesucristo, dice la palabra en Hebreos 5, 7 y 8, dice que Él aprendió, se los voy a leer, en Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8. Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Tenemos que padecer por causa de Cristo para aprender obediencia a nosotros. Porque todo lo que le pasó al Señor nos tiene que pasar a nosotros. Si el Señor dice, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si a mí me mataron, a ustedes también los van a matar por causa mía, dice el Señor. Sino que a veces queremos el evangelio de Disney, el evangelio de Bill Zipap. Ese evangelio nos gusta escuchar. Mentira. Este es el verdadero evangelio. A través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Apóstol Pablo. Arreglemos nuestro altar. Tenemos que arreglar el altar. Está arruinado. Lo primero que hizo Elías, arregló el altar. Y luego cayó fuego. Y todos que hicieron, los que están mirando eso, se postraron y adoraron al único Dios verdadero. Cuando caiga fuego del cielo en nuestras vidas, y Antofagasta se va a postrar en el nombre de Jesús y va a reconocer a Jesucristo como el Dios verdadero. Señor, amén, Señor, amén. Chile va a reconocer a Jesucristo. Amén, Señor, amén. Pero cuando arreglemos nuestro altar delante de Él, hay que arreglar nuestro altar delante de su presencia para que caiga el fuego de Dios y la gente pueda ver y pueda postrarse delante de su presencia y Chile sea para Cristo. Ahí recién Chile va a ser para Cristo. Mientras no lo hagamos, Chile se va a perder. Porque en Apocalipsis dice, y las naciones que serán salvas. Hay naciones que no van a ser salvas. Para que usted
analice eso. Y las naciones que serán salvas, dice. No todas. Si usted quiere que Chile sea salvo, su hijo y su familia, arregle su altar.